Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través del Facebook, también a través de la radio, de internet. Muy buenas noches a todos. Quiero invitarte a poder pedir un seminario, un curso que se llama La Biblia Habla. Es un seminario bíblico gratuito que usted puede pedir a través de la radio y nosotros vamos a enviar en formato digital si es que usted no vive acá en San Pedro, pero si vive acá en San Pedro nos gustaría poder llevárselo completamente gratis a su hogar. Este seminario tiene un repaso de las doctrinas bíblicas generales, eh, paso por paso, versículo por versículo, dándole fundamento a la fe de cada creyente. Así que a veces nosotros sabemos que la Biblia lo dice, pero no sabemos dónde lo dice. Sabemos que la Biblia tiene enseñanza para nosotros, pero a veces no sabemos bien a dónde es que está aquella enseñanza. Por eso es que es importante poder escribir o escuchar y entender un poquito mejor de la palabra de Dios. Así que te invito a poder ser parte de este proyecto y pedir este material que te lo vamos a enviar completamente gratis a tu hogar. Quiero invitarte a buscar en la palabra de Dios el libro de Génesis, capítulo 39, Génesis 39, del versículo 12 en adelante, dice así: Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa de su señor en Egipto. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, en la casa como en el campo. Y Potifar dejó de lo que tenía en manos de José y no se ocupaba de nada más de que pan iba a comer. Muy bien, quiero invitarte a inclinar el rostro para hacer una oración, para hablar con Dios. Querido Padre Celestial, gracias porque tú nos muestras en la vida de José que a pesar de las dificultades, de los problemas, tú siempre tienes un plan más allá, Señor, de los problemas que este mundo nos pueda traer. Y nos da la certeza y la seguridad de que nosotros podemos en ti encontrar la fortaleza para seguir adelante. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Interesante es el nombre de José. José significa crecer. Joseph en hebreo, su significado es crecer, alguien que está creciendo. A la verdad, José era el 10º hijo de Jacob, o sea que no era el hijo del medio, pero era uno de los últimos hijos de Jacob. A pesar de eso, era el primogénito de Raquel, de la segunda esposa de Jacob. Su primera esposa, Lea, había tenido muchos hijos, 10 antes de José. Perdón, 9 antes de José, y él fue el 10º hijo, pero el primero de Raquel. Por eso era considerado como un hijo amado para Jacob. Luego tuvo otro hijo más con esta mujer, que fue su hermano Benjamín. Y eso generó celos en la vida de José, celos en sus hermanos, por cuanto su padre amaba más a José que a sus hermanos. Por eso lo vendieron, por eso lo golpearon, por eso lo tiraron a una fosa. Él tenía un sueño, Dios le había dado un sueño, él iba a ser grande, él iba a hacer grandes cosas. Sin embargo, cuando estaba tirado en aquel foso de agua, donde no había agua, aquel foso seco, cuando fue vendido por 30 monedas de plata, cuando fue llevado esclavo a Egipto, cuando él tenía que ver su casa alejándose, y mientras él estaba encerrado junto con animales para ser llevado hasta Egipto, aquel sueño parecía desbaratarse delante de él. Sin embargo, él confiaba en que aquel sueño no solo era su sueño, sino que era el sueño de Dios para su vida. Por eso, él siguió adelante. Hay una escritora muy interesante, Elena de White, que escribe en el libro Patriarca y Profeta comentando un poquito esta historia. Dice que cuando él veía su casa a lo lejos, aquella carpa de su padre Jacob a lo lejos, él pidió a Dios fortaleza para poder volver a encontrarse con él, y pidió a Dios que lo mantuviese fiel a él durante el tiempo que él estuviese alejado. Así que con esa promesa, con ese anhelo, con esa ilusión, él fue hasta Egipto como un esclavo. ¿Qué más le podía pasar? Llegó hasta casa de Potifar, un militar, así que ¿cómo era el trato con él? Seguramente duro. Y a pesar de eso, Dios lo bendijo y lo acompañó. Saben, a veces en la vida parece que todo nos va mal, parece que nuestros sueños nunca se van a cumplir, parece que los anhelos que tenemos en el corazón no pueden llegar a funcionar, parece que es pisoteado nuestro anhelo de crecer, de prosperar en la vida.
Sin embargo, el amor de Dios, la bendición de Dios no se aparta de nosotros. Si nosotros nos mantenemos fiel a Él, Dios quiere cumplir un sueño en vos. Dios quiere cumplir tu sueño, el sueño de Dios para tu vida. Entonces, ahora José empieza a tener dificultades en Egipto. La mujer que vivía junto con Potifar, la esposa de Potifar, se fija en José y empieza a tentarlo. Ella quería acostarse con él, pero José quería ser fiel a Dios, porque la bendición de Dios dependía de la fidelidad de José. También para nosotros la bendición de Dios depende de nuestra fidelidad para con Él. Mira lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice así: el Señor tu Dios te prosperará toda la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, tu ganado y tu tierra para tu bien, y volverá a gozar en hacerte feliz, como se gozaba con tus padres. Si terminase ahí el versículo, qué maravilloso, Dios me va a prosperar en todo lo que haga. Hasta ahí está perfecto, pero esta bendición tiene una promesa, es una promesa que tiene una condición, que dice así, versículo 10. ¿Cuándo me va a prosperar Dios? Cuando obedezca la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus normas y escritos en el libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios sí quiere prosperarte, Dios sí quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero depende de que vos obedezca la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto así? Porque es que Dios pone una condición para su bendición, porque la bendición de Dios tiene que ver con su propia existencia. Dios es bueno y mientras más me acerco a Dios, lo bueno empieza a pasar en mi vida. Ahora, cuando yo me alejo de Dios, lo malo empieza a pasar en mi vida. No es porque Dios sea malo y me esté castigando, sino porque el bien depende de Él. Porque lo bueno depende de Él, la luz depende de Él. Mientras más me acerco a la luz, más me alejo de la oscuridad. Dios quiere bendecirme y José entendía este concepto. Dios quería bendecir a José, a pesar de que estaba esclavo, a pesar de las dificultades que tenía, pero dependía de que él se pusiese en sus manos y fuese fiel. Por eso, cuando la mujer lo tentó, aunque José tenía deseos como cualquier hombre, tenía inclinaciones como cualquier ser humano, él decidió mantenerse fiel. Qué triste es cuando hay personas que tienen un sueño en su vida, tienen el sueño de llegar al cielo, tienen el sueño de prosperar en su vida, tienen el sueño de tener una familia feliz, pero la primera tentación ya deciden cambiar el rumbo y venden ese sueño por una mujer, venden ese sueño por un hombre, venden ese sueño por un placer efímero y circunstancial, venden ese sueño que Dios tenía para su vida por algo que es pasajero, venden lo eterno por algo que va a pasar en un tiempo. Entonces, no dejes tu sueño, no dejes que Dios deje de obrar en tu vida por algo pasajero. ¿Saben? La palabra tentación y la palabra prueba son similares en estas circunstancias. Es decir, que la tentación que el enemigo pone en mi vida, que en realidad es mi propia tendencia hacia el mal. Por ejemplo, no es tentación para mí la bebida alcohólica, porque nunca la probé y ni tengo intenciones de hacerlo. No es tentación para mí lo que para otra persona puede ser tentación. Para algunos una bebida alcohólica puede ser una gran tentación y terminar cayendo la persona en eso. Para otros sea la droga, para otros sean las mujeres, cada uno tiene su propia tentación. Pero no depende de lo que Dios pone delante de mí, sino de dice la Biblia, la concupiscencia de mi propio corazón. Es decir, las tendencias de mi propio corazón. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Esa tentación se transforma también en una prueba. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a saber si voy a ser fiel a Dios o no a pesar de esa tentación. Es decir, voy a poner en balanza, ¿deseo ser fiel a Dios o deseo satisfacer un deseo pasajero, deseo satisfacer un anhelo momentáneo por algo que Dios me quiere ofrecer? José puso en balanza aquella decisión y él decidió huir. Quiere decir que aquello verdaderamente le era una tentación. Sin embargo, José eligió obedecer a Dios, ser fiel a Dios, y por eso Dios lo prosperó. Lo llevaron a la cárcel. Podrían haberlo matado. Él era esclavo de un militar y aquella mujer era su esposa. Si él se hubiese ofendido, si él hubiese creído verdaderamente la voz de su esposa, en ese mismo lugar lo podría haber matado. Él era su propiedad. Sin embargo, Potifar no lo mata. Eso quiere decir que Potifar a lo menos dudaba de la palabra de su esposa. Y segundo, confiaba en José.
Y tercero, no quería mancharse sus manos con la sangre de José porque sabía que el Dios del cielo lo estaba bendiciendo. ¿Sabes? Si vos tenés una vida íntegra, si vos vivís una vida cada día con Dios, si te esforzás cada día por ser fiel a Dios, nadie te va a hacer frente así nomás. Y aquellos que lo hagan van a respetar tu bendición, van a respetar sabiendo de que vos estás con Dios y que Dios está con vos. Y eso también es prueba de poder de Dios en tu vida. Mira lo que dice el versículo 20. El amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey. O sea que no lo tiró a una cárcel cualquiera, sino en una cárcel especial. No era la peor. O sea, vamos a decir así, eran presos políticos. ¿Sí? Y José quedó en la cárcel, pero el Señor estuvo con José y le extendió su bondad y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que hacía allí lo hacía José. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José y todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. Fíjense, Dios había prosperado todo lo que hacía José en la casa de Potifar. Fue echado a la cárcel y ahí Dios también lo prosperó. Porque no importa cómo estés, no importa dónde estés o qué circunstancia estés pasando, si vos sos fiel a Dios, si vos te tomás de la mano de Dios, si vos te pones debajo de sus alas, Dios te va a bendecir, Dios te va a sostener, Dios te va a prosperar. Porque eso es lo que Él desea, porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para tu vida. No importa cómo estés. No quiere decir eso que todo te va a ir bien siempre, sino que a pesar de los problemas, Dios puede bendecir tu vida. ¿Podría decir José, todo me va bien siempre? Por supuesto que no. Sus hermanos lo habían vendido, su familia lo había abandonado en este sentido. Había sido llevado preso, había sido llevado esclavo, había sido maltratado, había sido injuriado, se habían mentido acerca de él y ahora estaba en lo más bajo de la escala social, ya no solo como esclavo, sino como un esclavo preso. Y sin embargo, así él podía ver la mano de Dios prosperando lo que hacía. No se rindió. Él siguió luchando por ese sueño que Dios tenía para él. ¿Estás dispuesto a luchar por tu sueño también? ¿Estás dispuesto a poner en las manos de Dios aquel sueño, el sueño que Dios tiene para tu vida? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero serte fiel para que tú me prosperes en todo lo que haga también? Si es así, tened la seguridad que el Dios de José también es tu Dios. Que el Dios que cuidó y prosperó a José también quiere cuidarte y prosperarte a vos. Que no importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias que estés viviendo, el Dios del cielo puede levantarte a lo más alto. Entonces Dios mandó un sueño a Faraón. Nadie podía interpretarlo sino solamente José. Y Faraón lo colocó como segundo en el reino, más elevado que Potifar, más elevado que sus hermanos, más elevado que la cárcel, más elevado que todo lo que lo rodeaba. Dios lo bendijo y cumplió su sueño en él. Dios puede cumplir también su sueño para tu vida. Dios puede cumplir ese sueño, ese anhelo que hay en tu corazón, si tan solo te podés mantener fiel al Señor. ¿Te gustaría que oremos por eso? ¿Que le pidamos eso a Dios? ¿Me acompañás a orar por esto? Querido Padre Celestial, gracias porque tú tienes un sueño para nosotros. Tú has colocado un anhelo también en nuestros corazones. Un anhelo que no es malo, sino que todo lo contrario, Señor. Tú lo has colocado en nuestros corazones. El anhelo de una familia feliz, el anhelo, Señor, de un amor verdadero, el anhelo de prosperidad, el anhelo, Señor, de fidelidad, de ser mejores personas. Un anhelo has colocado, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Anhelo de paz, anhelo de esperanza, anhelo de fortaleza, anhelo de confianza. Tú has colocado, Señor, un sueño en cada uno de ellos. Yo sé que tú puedes cumplir ese sueño, pero nosotros necesitamos ser fieles a ti para eso. Por eso te pido que tú nos ayudes a ser fieles a pesar de las dificultades y los problemas que esta vida coloque delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.